Diana, Carlos y Isabel, estamos para llevar a cabo su entrevista. Esta durará un máximo de 20 minutos. Cada uno de los panelistas que estamos en este momento con ustedes, la maestra Karina Ivonne Vaquera Montoya, consejera electoral del Consejo General, Fátima Pichardo Mendoza, de la UTAPE, y su servidor, Víctor Hugo Cintura Vilchis, les haremos una pregunta para cada uno de ustedes y tendrán un máximo de 2 minutos, por favor, para contestar, si son tan amables, en el orden en que vayamos nosotros indicando. Para tal efecto, iniciaré con un servidor y iniciaremos con Diana, por favor. Y la pregunta sería la siguiente. La pregunta será para los tres y yo les estoy indicando el orden de la respuesta, por favor. Diana, cuéntame alguna situación en tus trabajos anteriores en donde hayas estado a cargo de un equipo, algún objetivo que deberías alcanzar y cómo lograste que los demás personas de ese equipo aceptaran tus estrategias para lograrlo. Por favor, en tu respuesta, señálame el contexto de la situación, el problema o reto a resolver, las acciones que realizaste y el resultado que obtuviste, por favor. Adelante. Ok. ¿Qué tal? Es para mí un gusto y un honor saludarlos. Respecto a la pregunta que se plantea, en mi trabajo anterior, como encargada de cajas, yo he trabajado en instituciones bancarias. Entonces, en ese momento, el reto que se nos presentó fue que teníamos baja productividad en números, ahora sí, en algún producto financiero, en este caso eran las tarjetas de crédito. Como el área de cajas teníamos que vender cierto número de tarjetas, íbamos bajos. Entonces, yo como encargada de cajas, les propuse a mis compañeros. Ellos se encontraban desmotivados ya que efectuaban la labor de ofrecer la tarjeta, pero a la hora de que se calificaba, pues había veces que no salía. Entonces les propuse que de manera conjunta, en equipo, ofreciéramos cada uno de nosotros un número determinado de tarjetas, es decir, las mismas, todos al terminar el día, las íbamos a evaluar y dependiendo del número de tarjetas que salieran positivas, pues nos las íbamos a repartir equitativamente. De esta manera, pues mis compañeros se motivaron para ofrecer las tarjetas de crédito, ya que todos íbamos a ir a la par, o sea, no iba a ir uno arriba del otro, todos íbamos a ir a la par. Entonces, creo que de esa manera generamos motivación en las personas que no cumplían o que no lograban sacar una tarjeta a final del día. Muchas gracias. Gracias, Diana. Carlos, por favor, si es amable tu respuesta. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos, compañeros. Buenos días. Yo recuerdo, por ejemplo, en mis anteriores participaciones dentro del Instituto Electoral, viene, por ejemplo, a mi memoria el monitoreo. He estado muy inmiscuido en la parte del monitoreo a medios alternos de comunicación y he tenido la oportunidad de ser monitorista, fui coordinador distrital y en un momento pude estar en la coordinación regional a través de la Dirección de Partidos Políticos. En mi experiencia operativa, recuerdo haber tenido problemas la primera vez que hicimos el monitoreo porque sucedían muchas inconsistencias al momento de registrar la propaganda electoral que nosotros íbamos verificando en las calles. Cuando fui después coordinador distrital, lo que nosotros propusimos era mejorar un poco la capacitación para ir eliminando poco a poco estas inconsistencias y que cada vez fuera más eficiente y eficaz el recabo de la información en las calles, en el mero ámbito operativo de los monitoristas, ¿no? No fue hasta cuando fui coordinador regional que tuve la oportunidad, afortunadamente, de implementar un sistema de capacitación que finalmente resultó muy nutritivo y fue la mejor opción para poder disminuir estas inconsistencias que en la experiencia se habían presentado. ¿Qué hicimos? Al momento de la capacitación se llevaron impresas algunas fotografías con
propaganda electoral de procesos electorales anteriores, y ya en el momento de la capacitación se hizo más activa y más, sí, más participativa, un poco más enfocada a la operatividad, y de esa forma los monitoristas fueron eliminando todas las dudas que se pudieron haber presentado durante el desarrollo de su empleo, y lo que nos logramos fue disminución, sí, de inconsistencias y un mejor recabo de la información. Muchas gracias. Gracias, Carlos, muy amable. Isabel, tu turno, si es tan amable. Gracias, buenos días a todas y todos los que estamos en esta reunión. Bueno, yo quiero platicar que hace unos años, cuando era Contralora del Poder Judicial del Estado de Querétaro, teníamos la situación, ingreso yo y estaba la situación próxima a la declaración anual de todos los servidores públicos, y el año anterior no se había cumplido la meta. Era una encomienda de la presidenta que quería que se cumpliera en tiempo y forma. Entonces yo me reuní con mi equipo, con el equipo que éramos 12 personas, que yo tenía a cargo ahí en la Contraloría, para esta tarea. Los reuní, hice pues una plática con ellos respecto a cómo habían trabajado en situaciones anteriores. Les pregunté qué funcionó, qué no funcionó, me contaron sus experiencias. Entonces platiqué de ellos, de lo importante que era el trabajo de estar en equipo y aportar. Y al terminar de escucharlos, yo les di mis sugerencias, lo que yo quería hacer. Les presenté un oficio personal a los 2.300 servidores públicos del Poder Judicial. Hicimos equipos itinerantes donde les poníamos también en ese oficio a dónde nos íbamos a instalar en los municipios principales de todo el estado. Y la verdad es que tuve una respuesta muy favorable tanto del equipo como del personal en general. Nos fuimos de manera itinerante, hicimos unos uniformes y trabajamos muy bien, y la verdad es que cumplimos la meta una semana antes. Terminamos con los 2.300 declaraciones que tenía que haber de todo el funcionario. O sea, para mí fue un reto muy importante porque tenía 2 meses ahí y nos fue muy bien, pero sí creo que todo es con base al trabajo del equipo. Uno solo no puede. Entonces, eso. Y reconocí el trabajo que ellos venían haciendo. Y la verdad es que se aplicó al otro año, y bueno, ahora ya se aplica así con el oficio personal a cada uno, y eso me da mucho gusto. Muchas gracias. Gracias, Isabel. Gracias, Adriana. Gracias, Miguel. Por mi parte es cuanto. Consejera, si me hace usted favor de continuar. Gracias, Víctor. La pregunta que yo les voy a hacer, les pido que por favor, como ya se los hemos comentado, puedan ser ustedes muy concretos. Su respuesta debe incluir el contexto de la situación, la tarea o el problema que ustedes resolvieron y las acciones que resultaron, que ustedes ejercieron, pero además los resultados. Me gustaría que me compartieran alguna experiencia académica o personal en la que tuvieron que negociar algo importante ustedes, con una persona o con un grupo de personas de difícil trato. ¿Cuál fue el acuerdo al que llegaron ustedes? ¿Qué estrategias utilizaron para poder llegar a ese acuerdo? ¿Qué tanto tuvieron que ceder? ¿Cómo se sintieron con el resultado? Esto es en un ámbito académico o personal, el que ustedes quieran. Carlos, te escuchamos. Hasta por 2 minutos, por favor, para que podamos tener ustedes tiempo y nosotros también estamos evaluando. Y adelante. Claro, maestra, muchas gracias. Bueno, en esta parte en donde una negociación es difícil, recuerdo, por ejemplo, en un ámbito personal. Sucede que tenemos que organizarnos para la repartición de un terreno con mi familia. Somos 3 hermanos y pues obviamente mis padres han dejado dispuesto que esa propiedad nos corresponde a los 3. Ese fue en realidad el problema, ¿no? Que al final los 3 como que no estábamos muy de acuerdo en las porciones que nos tocaban, pero finalmente lo que yo, bueno, por mi parte pude establecer fue más bien poder escuchar a mis hermanas,
tener cierta tolerancia y respeto por sus puntos de vista, partiendo desde la idea que finalmente, en el caso de ellas, son ahora ya un núcleo que formaron su propia familia y ellas están viendo pues por el interés familiar. Esa fue la parte en donde yo tuve que ceder y pensar también por el bien de mis sobrinos, ¿no? Al final llegamos a un acuerdo, se distribuyó de manera adecuada. Tuvimos que negociarlo, sí, pensando en el bien familiar y en la eliminación de algún problema que nos pudiera llevar a distanciamientos familiares. Esa fue mi experiencia. Muchas gracias. ¿Cómo te sentiste La con verdad es él? que me sentí muy a gusto porque no se fracturó en ningún momento la relación y seguimos llevándonos muy bien a pesar de las diferencias que se pudieron haber presentado en ese momento. Logramos llevar a buen término la situación. Carlos, ¿qué cediste? ¿Qué negociaste exactamente? En realidad, lo que sucedió es que a mí me tocaba una posición más favorable porque me tocaba al frente en la vialidad y era un poco más grande también. Yo tenía como mucho beneficio, ¿no? Pero finalmente yo cedí una parte de la porción, me quedé con el frente, pero con una porción más pequeña en realidad. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Cuéntanos esta experiencia personal, académica, en la que tuviste que tratar con alguien difícil, un grupo de personas, una sola persona. eh, ¿Cómo lo resolviste y cómo te sentiste y qué fue lo que tuviste que ceder y cuál fue el resultado? Perdón, ¿dijo Isabel? Isabel. Sí, gracias, perdón, es que no escuché el nombre. Bueno, es algo como personal y laboral. Yo trabajo bueno, tengo estudios en perspectiva de género y en algún momento con la consultoría bajamos recursos para los estados y me tocó con CONAVIM una situación difícil de negociar porque al llegar a Nayarit, al estado de Nayarit, las mujeres violentadas querían cursos de uñas, de cocina, de todo lo tradicional o estereotipado que existe. Y el recurso de CONAVIM no, era para cursos en perspectiva de género y para que las mujeres violentadas denunciaran. Entonces, al llegar yo al estado, me encuentro con que las mujeres a las que se le iba en Tepic a atender, pues no querían sus cursos que siempre estaban. Incluso las autoridades estatales, pues querían eso. Pero bueno, el recurso estaba perfectamente etiquetado. Fue difícil, me tocó negociar con las entidades estatales, con las autoridades, y también con CONAVIM, porque cada uno no cedía y yo era la consultora que estaba en medio. Y la verdad es que al negociar, al sentarme tanto en una área como en otra, ambas lograron escucharme en esa parte de la mediación y cedí tanto, impartí algunos cursos de lo que las mujeres querían y cumplí con lo que se requería de CONAVIM, de la capacitación, y bueno, se cumplieron los objetivos de ambas partes. La verdad es que yo me sentí muy a gusto en estar en esa parte de negociar y mediar. Salió todo muy bien y ahora se sigue con este proyecto de que se conjuntan ambas partes y ha ayudado mucho a mujeres a denunciar. Entonces, a mí eso me ayuda mucho en la satisfacción a lo mejor personal de que puedo seguir trabajando con mis mujeres. Gracias, Isabel. Diana, te escuchamos. Claro. Gracias, consejera. Respecto a la situación que se nos plantea, creo que en mi experiencia personal podría yo comentar, hablamos de un proyecto personal que hice junto con mi papá, donde queríamos gestionar la parte del drenaje para nuestra comunidad o para nuestros vecinos inmediatos, que es nuestra calle, podríamos decirlo así. No contábamos con este servicio, entonces ya iban varias gestiones, más bien 2 gestiones de diferentes partidos o con diferentes presidentes que lo solicitábamos y pues no se nos daba ninguna respuesta. Entonces sí fue difícil persistir en ello y a la hora de que se nos fue atendida una de las últimas veces que fuimos a gestionar, pues nos decían tajantemente que no, nos decían, ¿sabes qué? No hay presupuesto, ahorita no tenemos contemplado este tipo de proyectos. Y pues en ese momento sí te sientes decepcionada o
pero lo que a nosotros nos funcionó fue que nos cedimos, no nos doblegamos, les comentamos, argumentamos que ya llevábamos tiempo con el proyecto gestionándolo, que no se nos dijera tajantemente que no. Nosotros podíamos poner a lo mejor por nuestra parte la mano de obra, que no se nos diera todo el material, que no se diera todo como tal. Nosotros poníamos la mano de obra y ellos que nos apoyaran, pues que más bien nos plantearan cómo nos pueden apoyar. Entonces, a final de esa sesión, el rotundo no se convirtió en un, ok, si quieres tu proyecto para 50 personas, te lo vamos a dar, no para 50, para 25, y pues sí, ustedes van a poner la mano de obra. Es algo de lo que me siento pues con satisfacción, con orgullo, porque supimos negociar en ese momento un rotundo no a un sí. Gracias. Gracias. Diana, Carlos e Isabel. Licenciado Víctor, es todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, consejera. Fátima, si nos haces favor de continuar. Muchas gracias, Vic. Buenas tardes. Iniciaría con la pregunta para los tres, como se los hemos especificado. Iniciaría esta ocasión con Isabel y la pregunta es que relaten alguna situación laboral en específico en que tuvo que colaborar con personas de personalidad y opiniones muy distintas a las de usted. Muchas gracias, maestra. Buenos días nuevamente. Bueno, me voy a remontar hace muchos años, que para mí fue, pues sí, como un poquito difícil en el año 2003, cuando efectivamente fui vocal de capacitación en el Distrito 1 de aquí de Toluca, y me tocó dos personalidades diferentes, completamente diferentes, de vocal ejecutivo y vocal de organización, que pues entre ellos hubo roces, por decirlo de alguna manera, y me tocó también mediar, y me tocó sacar el trabajo. Fue difícil ese proceso, pero la verdad es que lo sacamos muy bien. Me tocó estar, pues yo les decía que las leyes son muy claras, que hiciéramos lo que la ley decía, no estarnos fuera de lo que estaba la ley, pero en esa parte de los egos personales que todas y todos tenemos, pues era como una lucha de poderes. El ejecutivo mencionaba, yo soy ejecutivo y solo doy las órdenes, y ella decía, si no me dices bien qué hacer, entonces pues se nos venía el proceso encima. Entré yo en esa parte y la verdad es que nos salió muy bien. Fue un proceso electoral muy difícil, porque yo era de capacitación, todavía nosotros llevábamos toda la capacitación y la instalación de casillas. Desafortunadamente uno de mis supervisores tuvo un accidente y murió un mes antes de la jornada electoral. Entonces fue difícil toda esa parte, pero la verdad es que salimos muy bien, salimos avantes. Me tocó trabajar duro con esas dos personalidades diferentes que eran, pero en algún momento convencer que teníamos un objetivo común. Isabel, si nos apoyas en concretar la situación en específico. Ajá, pues ninguno de los dos quería ceder, los dos querían hacer lo que ellos decían que estaba bien, sin importarles el trabajo, vamos a decir, de la Junta. Se generó una situación de conflicto con el personal del área de ejecutivo y de organización. Entonces fue muy fuerte la lucha de poder. El consejo se estaba friccionando más bien. Y bueno, pues nos costó mucho trabajo llevar de nuevo esa parte a donde queríamos llegar junto con los partidos políticos, porque llegó incluso a los consejeros, a los representantes de los partidos políticos. Se dividió el consejo de tal manera que unos apoyaban al vocal de organización y otros al ejecutivo. Y pues la verdad es que yo ahí entré en funciones del vocal de organización, porque ella se retiró. 2 días, 3 días teníamos consejo. Ese fue lo más caótico que pasó. Entré yo ahí por instrucciones de las autoridades centrales y sacamos adelante el consejo y todo. Esa fue la situación. Gracias, Isabel. Sería el turno, por favor, de Carlos Miguel. Sí, muchas gracias. Bueno, en tanto a la situación que se nos plantea, he tenido la oportunidad de trabajar en el ámbito de la docencia
me estuve desempeñando durante un tiempo como subdirector de control escolar de una preparatoria privada. Resulta que tuvimos una situación con un padre de familia y un alumno, cuyo alumno había tenido pues una calificación de no aprobatoria en 2 materias y que obviamente eso limitaba la certificación del alumno. Viene el padre de familia y solicita que por favor nosotros le asentemos una calificación aprobatoria, porque de no ser así, pues el alumno tendría que repetir esas 2 asignaturas y pues obviamente iba a retrasarlo prácticamente todo un año en su estudio, ¿no? Pues desafortunadamente para el alumno y desafortunadamente para el padre, en mi posición como subdirector del control escolar, pues yo lo que hice fue ceñirme a los valores institucionales, platicar con el padre que no podíamos hacer de esa forma apoyar al alumno. Nosotros le planteábamos una estrategia diferente durante este año, ¿no? Que iba finalmente a perder, pero no podíamos hacer eso. Porque de otra forma que le estuviéramos enseñando al alumno los principales valores que institucionales, pues era así la responsabilidad, la disciplina, y si nosotros accedíamos a establecer una calificación aprobatoria, estaríamos yendo en contra de los valores institucionales y esto marcaría un antecedente en el alumno en el que podría él imaginar que todo se podría lograr solamente, tal vez hasta con dinero, ¿no? Y realmente pues tuvimos que dar negativa al padre de familia. Se iniciaron estrategias para poder recuperar al alumno. Finalmente se logró su certificación. Sí se tardó el año que al final nosotros proponíamos, pero pues al final el padre estuvo de acuerdo en que su hijo merecía, digamos, un castigo, ¿no? Porque no había llevado a cabo bien sus estudios. Muchas gracias. Gracias a ti, Miguel. ¿Es el turno de Diana? Claro que sí, muchas gracias. Creo que a lo largo de mi trayectoria laboral ha sido muy vasta o muy rica en esta parte. Me ha tocado colaborar con todo tipo de personalidades dentro de mi área laboral. Entonces, pues sí me ha tocado esta parte de retomar lo bueno y lo correcto de cada uno y mediar o tratar de mantenerme neutral, imparcial, porque pues sí ha sido difícil estar en medio de enfrentamientos. Una situación concreta, pues yo creo que en el último trabajo lo vivía día a día, porque el gerente y el ejecutivo en ese momento senior y el ejecutivo de servicio, que era el que se encargaba de todo lo operativo, pues tenían rivalidades día con día, o sea, era un tema de enfrentamientos, de indirectas. Entonces, pues yo tuve que mantenerme neutral. Estaba la parte del gerente, que era muy cuadrado, nada flexible, y estaba la parte del ejecutivo senior y la ejecutiva de servicio que hacían equipo. Entonces, unos se dedicaban de lleno a ventas, sin importarles la calidad de servicio ni los indicadores por parte de nuestros clientes. Y estaba la parte del gerente, que pues únicamente se dedicaba a supervisar lo que competía en sus funciones, y estaba yo, que entonces yo decía, pues que yo tengo que conjuntar las 2 partes, tengo que checar que se dé o tengo que atender a mis clientes bien y tengo que también sacar la parte operativa. Entonces es ahí donde yo tomaba lo bueno de cada uno. Me tocaba tomar lo bueno de cada uno. Creo que es mi aportación. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana. De mi parte sería todo, Víctor. Gracias, Fátima. Bien, Diana, Carlos, Isabel, con eso damos por concluida la entrevista. Muchas gracias por su participación a nombre del Instituto y les pedimos se mantengan pendientes de la página electrónica del Instituto para continuar con los trámites posteriores a esta entrevista. Muchas gracias. Que tengan un excelente día. Gracias. Buenas tardes. Gracias, Fátima.